Buenas noches, estimada audiencia. Acá otra vez el arquero suplente de este programa, Gustavo Varela, que acompaña habitualmente al Puma, Juan Carlos Rodríguez, que por una cuestión personal hoy no va a estar conduciendo este programa llamado La Noticia Tras el Espejo, este espacio de reflexión, de cambio de opiniones, que llevamos adelante todos los viernes a las 21 horas, acá en esta radio del pueblo, AM830. Lo tenemos a Seba en los controles, operando. Lo tenemos también a Nicola Echea en la producción general. Y bueno, trataremos de aprovechar este tiempo de aire que tenemos. Hoy también con invitados interesantes que nos van a dar su punto de vista sobre cuestiones políticas, básicamente, que es eso que nos alimenta a diario, ¿no? En este país, en esta ciudad de Buenos Aires que está con la fisonomía propia de las vacaciones de invierno, mucho turismo interno. Se advierte en el microcentro también una cantidad de extranjeros, básicamente chilenos y brasileños, que yo creo que podría atribuirse a aquellos tiempos de oro para los turistas extranjeros, que fue el tiempo de Alberto Fernández como presidente, donde con un puñado de dólares un turista extranjero podía llevar a cabo en Buenos Aires una vida principesca, ¿no? Nos acordamos de los teatros con las de 2 cuadras o las pizzerías de Corrientes también. Bueno, el tiempo ha acompañado. Hoy estuvo lluvioso hasta primera hora de la tarde acá en la ciudad, pero aparentemente el fin de semana va a ser templado para los estándares del invierno. Y bueno, ya vamos a presentar a los invitados. El primero es los dos han estado aquí con anterioridad. El primero es Leandro Romero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Bien, bien. Que es vocal titular del Colegio Público de Abogados, vocal, y es miembro de la Comisión de Integridad Financiera, que también le vamos a preguntar de qué se trata eso, que nos va a dar, porque además es un militante político, es una persona que tiene inquietudes en ese orden, y que nos va a dar su punto de vista, que las otras veces que lo hemos tenido aquí siempre nos dejó elementos valiosos. El otro invitado de esta noche es Alberto Visconti, que es un dirigente peronista de larga trayectoria. En este momento es el responsable de la primera sección electoral del partido Principios y Valores, que orienta Guillermo Moreno, y que en algunas circunscripciones logró llegar a acuerdos con el Frente Fuerza Patria, y que también le vamos a preguntar acerca de esos entretelones que ha tenido el cierre de listas y de cómo ve el panorama de cara a las elecciones 1 de septiembre y después de octubre. Bueno, y vamos a empezar con Leandro Romero, un amigo de la casa, preguntándole, bueno, justamente por la realidad política, este momento político, ¿cómo lo ves? Mañana se inaugura, pero en realidad se clausura la sociedad rural, un poder ejecutivo que tiene llegada con el sector rural, pese a que la demanda de baja de retenciones, que mañana tendría algún anuncio, algún alivio, es un ambiente que no va a ser hostil como tantas veces fue para otros presidentes. Bueno, contanos un poco, Leandro, tu visión, tu óptica de este tema. ¿Cómo lo ves, el panorama político argentino? El panorama político argentino yo lo veo lo veo un poco desde mi experiencia de haber vivido en la Argentina. Con mis 55 años es la primera vez que veo un presidente, es la primera vez que veo una gestión que no te roba, no te saca el valor de la plata que tenés en el bolsillo. La inflación ha sido un problema renuente en la Argentina y siempre pasándolo para el día siguiente.
Es la primera vez que no se hace por decreto sacándole 4 ceros al peso, a la moneda. Digamos, es la primera vez que yo veo un gobierno que saca impuestos. Nunca lo vi. Es la primera vez que veo un gobierno que no es adicto a la demagogia, que tiene un proyecto, más allá de que siempre se dice, no, podés estar de acuerdo, o sea, con lo que no se puede estar en desacuerdo es con la realidad, con lo que estamos viviendo. Yo entiendo que el tema de la relación con el campo es una más de las relaciones que tiene todo gobierno con otro sector, con cualquier sector. El campo es muy importante en la Argentina, es un sector que muchas veces ha estado enfrentado con la gestión. No creo que eso sea bueno, el enfrentamiento así con la industria, con, digamos, con el capital, con el campo, con esto, aquello. Yo creo que se trata de estar en la gestión para buscar soluciones. Y es una cuestión fiscal. O sea, las retenciones es meramente una cuestión fiscal, en la medida de que, entiendo que en la medida de que cierren los números, en la medida de que el gobierno no entre en déficit, es decir, que no gaste a tontas y a locas imprimiendo o endeudándose en el extranjero o teniendo que pedirle a los bancos de acá de la Argentina que le prestan a un interés muchísimo más elevado que el que cualquier gobierno puede llegar a conseguir en el mercado internacional, que no es bueno, no, a ver, deberíamos vivir o deberíamos gastar lo que consumimos, lo que el gobierno gasta. Yo es la primera vez que veo que un gobierno, y por eso te digo lo de la demagogia, es la primera vez que veo un gobierno que se para de la administración, echa, cierra, la motosierra, como quieras llamarlo, muchos sectores en donde la gente que estaba cobrando no iba a trabajar. Pasó en la Casa de Gobierno después de asumir este gobierno, que fueron cerca de 600 personas que nunca habían ido a la Casa de Gobierno, no tenían función y cobraban. Yo estoy muy de acuerdo con terminar con esta demencia de hablar en machito y hembrita, hablar mal. Yo estoy muy de acuerdo con dejar de utilizar la historia, en concreto con cuestiones tales como la victimización permanente o crear una nueva historia, que solamente se la creen ellos, para transformarse en una víctima y desnaturalizar totalmente la realidad, desvirtuarla totalmente. O sea, le han destruido la cabeza a la gente. O sea, más allá de la tragedia de la guerra civil que hubo en la Argentina en los 70s, en donde a una nena, a una estudiante secundaria, es trágico. La convencieron de que ponga una bomba debajo de la cama de una compañera de colegio. Están dementes. Y eso, ellos, los que combatieron al peronismo, los que combatieron al general Perón, los que nos trajeron una guerra civil, estoy muy de acuerdo con que deje de implantarse a la fuerza, digamos, esta industria de la lástima, como ocurría durante el kirchnerismo, de que, el dólar subía, se devalúa el valor del peso, el peso pierde valor. Bueno, aparece un nieto aparecido. Y con eso tratan de tapar la realidad. Yo creo que el kirchnerismo es un proceso agotado, no tiene nada que ver con el peronismo, pero tampoco puede estar la gente votando siempre al partido que no tiene internas. Es necesario que haya internas en todo partido político para que se renueve, para que al menos tengas el aval de cierta parte de tu partido. Yo estoy muy de acuerdo con que empecemos a ver la realidad que nos toca vivir. Yo creo que, vos me preguntás por este gobierno, yo creo que es básico. Yo no leo mucho, pero no soy economista, soy abogado, pero yo creo que es básico que no tengas hiperinflación para proyectar. Yo entiendo que, el caos económico que te da la hiperinflación o la incertidumbre que te da la inflación, que te impide, invertir, proyectar, y es más,
que vos con tu dinero puedas hacer lo que se te dé la gana. Si yo quiero comprar oro, dólares, euros, o un auto, o una máquina, una herramienta, es cosa mía. Entonces, más allá de, digamos, lo que se puede llegar a discutir en términos de si te gusta cómo habla, si te gusta la corbata que usa, si te gusta Milei o no, yo creo que es tan necio aquel que niega que ha habido un cambio en la Argentina, que estamos estabilizando el país, decíselos a los que viven en Rosario, ¿no? Como el que niega el cambio que hubo a partir de 1946 en el peronismo. ¿Entendés? Yo creo que, a ver, la realidad manda. La realidad manda tal cual, tal cual. Pero bueno, también este programa tiene puntos de vista que no son todos homogéneos, y le vamos a preguntar, vamos a hacer la misma pregunta a Alberto Visconti, dirigente prestigioso, debo decirlo, de la zona de Merlo, y que, bueno, también tenemos el puñal abajo el poncho, y le vamos a preguntar por este acercamiento entre Moreno y, bueno, y Kicillof, que en otros tiempos prácticamente a diario era objeto de ataque por parte de Moreno, ¿no? Bueno, a ver, contanos un poco, Alberto, cómo ves el momento político, y de paso comentanos se ha formado una pareja, a ver. En principio, gracias por la invitación, a vos, al Puma, saludo a la audiencia. Sos un suplente de lujo, el Sabela para el Beto Alonso, para los de nuestra generación. Pero Sabela en River realmente rindió poco, porque después se fue a Inglaterra en el 78. Claro, pero tenía el Beto Alonso adelante, ¿no? Y era un jugador de la hostia, pero tenía el Beto Alonso. Acordate que en Estudiantes de La Plata rindió muy bien cuando volvió. Claro. Mirá vos que Bilardo, el supuesto antifútbol, llevó a Estudiantes de La Plata del 82-83 a Troviani y a Sabela. Y era un espectáculo verlo jugar. Sí. Y eso, sin embargo, la opinión dominante era que eso era antifútbol. Y era un lujo verlos jugar. Pero bueno, también en la política pasan esas cosas, ¿no? A ver, contanos un poco. Creo que vamos a dar un buen ejemplo acá con el amigo de que se puede debatir ideas totalmente contrapuestas con respeto y sin agresiones. Creo que vamos a dar un buen ejemplo de eso. Claramente estoy en las antípodas totales de lo que acaba de manifestar el doctor. En principio yo tampoco soy economista, pero esto de trabajar con Moreno te da una gimnasia, porque lo escuchamos todos los días y realmente aprendemos mucho. Es un hombre que le encanta hacer docencia, muy didáctico cuando habla, y uno lo entiende. Y como generalmente explica con ejemplos, uno de casi todos los ejemplos, uno cuando los traspola a su propia vida, lo va entendiendo. Ejemplo. Mi esposa tiene una Renault Sandero. Valía $5.000. Hoy creo que está en el orden de los 8.000 y pico, $9.000. Con lo cual lo de la inflación es mentira. En una economía bimonetaria, que vos compras el pan con pesos, dice Moreno, pero tu casa y el auto lo compras en dólares, aquel que tenía los $5.000 para comprarme mi auto, hoy ya no lo puede comprar. Eso es inflación, acá y en cualquier otro lugar del mundo. Con lo cual, el hecho de que el dólar esté pisado como está, generó una inflación en dólares que pulverizó el salario de los trabajadores. Entonces, a eso es a lo que nosotros le presentamos una franca oposición, ¿no? Hay claramente la economía de Milei que está implementando Milei, más allá de sus ideas, creo que él claudicó con sus ideas. Esta es una economía de especulación y renta que también es mentira que tenga un equilibrio fiscal, porque está emitiendo deuda permanentemente. Si yo gano 100 pesos y al final del mes gasté 99,
pero no pagué la luz, el gas, el alquiler, es mentira. Y es lo que está pasando. Estamos pagando la luz, el gas, el alquiler de la casa, emitiendo bonos. En lugar de pesos, emitimos bonos, con lo cual generamos deuda, y este gobierno ha aumentado el nivel de deuda de manera sideral. ¿Cuál es la explicación de esto? Sin ser economista, insisto, pero se entiende fácilmente. La economía para nosotros los peronistas son los bienes y servicios que una nación tiene para ofrecer, ¿sí? En algunos casos en recursos naturales, que es lo que el mundo hoy necesita de la Argentina, y lo que queremos los peronistas, que es volver a una Argentina industrial, de producción y trabajo, con justicia social en la distribución de la riqueza, pero generadora de bienes y servicios, porque si no tenemos bienes y servicios no tenemos economía. Si yo te doy $10.000 a vos y te dejo en el medio del desierto del Sahara, vas a pagar esos $10.000 en un vaso de agua, ¿sí? Lo importante es tener el vaso de agua y claro, que a ese vaso de agua alcance para todos, porque si ese vaso de agua no alcanza para todos, también se produce un inconveniente. Y vos sabés que con Moreno, que ha salido en este programa también más de una vez, yo creo que el peronismo en sí tiene una idea de producción de bienes y servicios de la época del primer peronismo, cuando hoy en día los servicios financieros, los servicios informáticos, una cantidad de cosas que son servicios también, que están muy bien, empleos muy bien pagos, gente que estos nómadas digitales que se van a cualquier lugar del mundo y pueden facturar y ganar plata y hacer transferencias, como que me da la impresión que el peronismo se quedó, por lo menos el peronismo que uno conoce, aunque hay gente que es muy actualizada. Yo no creo que una cosa no es contraria a la otra. Vos tenés en la mano una lapicera. Hubo un trabajador que hizo esa lapicera. Y que sea chino ese trabajador o que sea argentino, cambia totalmente. Porque la lapicera vos la seguís comprando, más allá de, por supuesto. Seguro, claro. Pero... Cuando vos compraste esa lapicera, ¿compraste trabajo argentino o compraste trabajo chino? Hoy el mundo se está haciendo proteccionista. Los dueños del mundo nos acusan a nosotros, a Moreno puntualmente, no entienden su alineamiento a Trump, ¿no? Y por supuesto tenemos muchas diferencias con Donald Trump, básicamente en este nacionalismo que excluye, levanta muros, expulsa, con eso no tenemos nada que ver. Sí tenemos que ver con esto de defender el trabajo propio, el trabajo de tu pueblo. Nosotros debemos defender el trabajo de nuestro pueblo. A cualquier precio. No es a cualquier precio, no lo hemos hecho. Porque ese es el quid de la cuestión, creo yo. No lo hemos hecho a cualquier precio. Moreno lo ha hecho administrando el comercio. Porque la importación es necesaria. Vos para fabricar esa lapicera, probablemente todos los insumos que necesites no sean de producción nacional. La tinta. Vos podés hacer toda la matricería, pero a la hora de poner tinta quizás necesitas importarla. Los laboratorios necesitan insumos que deben ser importados. Lo importante es lograr el equilibrio comercial, la balanza comercial equilibrada, que a vos te permita que la salida de dólares sea equitativa con el flujo de ingreso de dólares. Dejamos acá porque le quiero pasar la pelota a Leandro en esta esgrima que a mi juicio es muy interesante, porque yo he mantenido acá como asistente del Puma que hay un elemento y es que hacen que, en mi opinión, la elección que se viene tenga más elementos que son favorables al gobierno que contrarios al gobierno.
Porque primero, las elecciones de medio término suelen ser favorables al gobierno, salvo Alberto Fernández, creo que todos ganaron, hasta Macri. Pero además creo yo que hay un elemento que estoy casi seguro que Alberto va a compartir, y quiero pedirte la opinión, Leandro, que es este ordenamiento de las calles en Buenos Aires. Esto es que se terminó el hecho de tener que dar 50 vueltas para ir a hacer cualquier trámite porque estaba cortado. Yo diría que no es un elemento menor, que por lo menos para la gente que circula es el día y la noche. ¿Y cuánta gente ha perdido trabajos, ha perdido turnos médicos, ha perdido el deseo de poder ir a hacer su actividad? Para mí ese es un elemento muy, muy determinante, y que se ha conseguido, me parece a mí, de un modo relativamente, no digo sencillo, pero accesible, cuando parecía que era un tema insoluble, que no se podía sacar de las calles a la gente que la corta, bueno, jodiéndole la vida al resto de los ciudadanos que tienen derecho a circular, claro que sí. Pero me gustaría conocer tu opinión, en todo caso después la de Alberto, sobre este tema. Sí, yo creo que, a ver, nos acostumbramos mal, en la Argentina nos acostumbramos mal a las cosas. Yo vine en subterráneo, me acostumbré a no venir al centro en subte por el caos que era cuando vos te aproximás al centro, te cortan ya. Basta que 10 o 15 quemen un par de gomas en la 9 de julio frente al Ministerio de Acción Social y pongan unas carpas con los chiquitos que no tendrían que estar ahí a las 10 de la noche chupando frío, sino en la escuela, durmiendo, preparándose para la escuela. Generaba un caos que nos arruinaba la vida a 3,5 millones. Yo creo que sí, fue sencillo, el que corta no cobra. Sí, hay muchas cosas que hay que cambiar, dejando los estereotipos de lado. A ver, yo entiendo que la salud primero está para los argentinos, a salvo los países con los que tenemos reciprocidad, porque vos vas a Brasil, vas a Uruguay, te atienden en un hospital público, pero vas a otros lugares como Bolivia y no te atienden, te morís en la puerta del hospital. Nos toman de tontos. Yo entiendo que tiene que haber lugar para que un argentino, cuando termina el secundario, vaya a la universidad pública, y el extranjero, como en cualquier lado del mundo, que quiere estudiar en una universidad argentina, pague un arancel. No es racismo, no es nazifacho patriarcado, no es discriminación. No, señores, es primero lo nuestro, después lo de los más. Vivimos años, nos acostumbramos en la Argentina a la prepotencia de unos pocos que con ese discurso te acusan. Yo perdí trabajo. Yo varias veces me pasó ir en auto, por eso ir en auto al centro, venir en auto al centro, me pasó clientes que me los tenían que encontrar en el estudio, y yo programar, salir tipo 10:30, 11, y para estar a la 1 y no llegar, porque a estos señores se les ocurrió cortar. Entonces sí, entiendo que fue por el lado más evidente, ¿no? El que corta no cobra. Listo. Me parece bien, sí, que no. A ver, me parece bien que no haya caos. Sí, está bueno. Bueno, antes de darle la palabra a Alberto Visconti, que como vimos el hombre tiene muy buenas herramientas intelectuales, vamos a ir a una pausa y después seguimos aquí en la noticia Tras el Espejo con estos dos invitados, me parece a mí que muy, pero muy interesantes y que permiten un contraste de opiniones. Le toca el turno a Alberto Visconti y seguiremos acá hasta que se expire el horario de este ciclo. One more
Auspician La Noticia Tras el Espejo y Planeta de Gremios y Política en Radio del Pueblo, AM830, Osdepín. No esperes más. Asociate ya. Obra social de empresarios, profesionales y monotributistas. Llama 0800-288-8432. Estigas, Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Industria del Gas Natural de Cava y Gran Buenos Aires. Boedo 90, 4981-0921. Pablo Martín Blanco, secretario general. Empujes Argentinas, SRL, Alicia Moró de Justo, 2030, piso primero, Capital Federal. Auspicia a través del sello del capitán Alejandro Rapela, empresario, su mirada de nuestros ríos, mares y su ecosistema. Ocraya, obra social de conductores de remises y autos al instante. Cerrito 228, primero B, Capital Federal. Federación Argentina de Remises, Alejandro Poli, secretario general. Democracia Cristiana de Cava. Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina. Rubén Grimaldi, secretario general. Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. APOS. Leonardo Fabre, secretario general. Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ciance. Jorge Omar Mancini, secretario general. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Pablo Flores, secretario general. Guincheros, varios guinches para levantar al país. Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Unión del Personal de Panaderías y Afines de Capital Federal. Avenida Belgrano, 3682, 4932-3276, José Luis Sánchez, secretario general. UDA, Unión Docentes Argentinos, primer gremio docente de la Argentina. Otamendi 28, teléfono 4902-1506, Sergio Romero, secretario general. Carlos Minucci, secretario general. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía de la República Argentina. Tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires. Visita San Pedro. Bellezas naturales, sol y espacio. Todo para tu paz interior. San Pedro, ciudad capital de bosques de nuestro país. Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César. San Pedro, ciudad para la familia unida. Seguimos acá en La Noticia Tras el Espejo con estos dos amigos que han expuesto su forma de pensar. Leandro Romero ha tenido dos intervenciones y ahora es el turno de Alberto Visconti, que, como le dije, lo vamos a intentar achurar con este concubinato, como se decía antes, con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, siendo que Guillermo Moreno, bueno, no necesitamos reiterar ni buscar mucho en archivos para tener presente lo que pensaba de Axel Kicillof. ¿Cómo fue este acuerdo, Alberto, en cuanto, es cierto que hay partes de cúpulas que uno puede no conocer, ¿no? Pero, ¿cómo fue este acuerdo entre Moreno y Kicillof? Bueno, voy a aprovechar
que estás haciendo una administración justicialista del tiempo porque querés ser equitativo en la distribución del tiempo, te lo agradezco. Te voy a contar una anécdota. Yo tuve la suerte, por esas cosas del destino, de la vida, de participar de una reunión muy pequeña entre Guillermo Moreno y Malena Galmarini. Yo acompañé a Guillermo y un compañero estaba con Malena, tomamos unos mates. ¿Cuánto hace de eso? Sergio Massa, ministro de Economía. Fines de 2023, 2 años. Exacto. Atrás. Y no voy a entrar en los detalles de la reunión, pero en aquel momento Guillermo le dijo a Malena: todo lo que te pido es que me permitas mantener mi coherencia porque es lo único que tengo, ¿sí? En términos, claro, de sus ideas económicas. Y sabemos que Moreno estaba francamente en desacuerdo con la economía que estaba llevando el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo llegamos al frente que hoy conformamos, el Frente de Fuerza Patria, junto con Sergio Massa, Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof? Nos pusimos de acuerdo en un mínimo común denominador, que es, frente a un modelo de especulación y renta que está aplicando el actual gobierno, oponerle un modelo económico de producción y trabajo. Y quienes antes hablaban de renta universal, de que la solución para los nuestros era la renta universal, porque la Argentina era productora de servicios y no iba a haber trabajo para todos, entonces había que repartir plata, logramos ganar esa batalla de ideas, si se quiere, y que hoy compañeros como Sabatella, que nunca quizás hubiera puesto énfasis en estos temas, diga hoy que nos juntamos para proponerle al país un gobierno peronista que cambie este sesgo del modelo económico hacia un modelo de producción y trabajo. Que Mayra Mendoza diga lo mismo, vuelva, en lugar de hablar de renta universal, vuelvan a hablar de una Argentina industrial. Y que además todos vuelvan a hablar de peronismo. Se había dejado de hablar de peronismo. Y hoy el Movimiento Nacional Justicialista, compuesto por una cantidad de fuerzas que podríamos pensarlas heterogéneas, todas volvemos a coincidir en que el único espacio que puede sacar al pueblo argentino del sufrimiento que está padeciendo es el peronismo. ¿Es así, Leandro? ¿Te parece que el peronismo es la única fuerza capaz de sacar a flote el país? El peronismo... Somos, antes que conteste Leandro, somos la única fuerza que tiene escrito un plan económico y tiene escrito en un libro que presentamos en La Rural un plan de gobierno. La única fuerza, que cualquier ciudadano puede ir a una biblioteca, ir a una librería, se compra el plan económico peronista, que está claro cómo se explica cómo cómo pagar la deuda externa y a partir de allí comenzar a producir y poner en marcha la Argentina. Bueno, vamos a ver qué dice acá el otro contertulio, Leandro Romero. Yo creo que la definición... El peronismo institucional, ¿no? El que va en el Fuerza Patria, esto. No. Yo creo que la definición que se puede llegar a abordar del peronismo está en la Constitución Nacional de 1949, en donde te dice que el artículo 40, siendo el capital, la renta y el interés del capital fruto exclusivo del trabajo humano, corresponde a la comunidad organizar los factores de la producción en orden a dar a cada trabajador una retribución que sea compensatoria del esfuerzo realizado y del beneficio obtenido. Textual. Entonces, en la Argentina... yo, aplaudo todos los esfuerzos de los compañeros, yo aplaudo todos los esfuerzos de la gente bien intencionada del peronismo que quiere un país mejor, por supuesto.
pero no va a pasar, es imposible que pase, si cada vez que la gente vota a quienes se identifican con la foto del general Perón, la imagen, ¿no?, de la compañera Eva Perón, el escudo del peronismo, después al otro día te dicen, no, bueno, pero esto no es peronismo. ¿Entendés? Ha sido, a ver, ¿cuál es? Sí, ha sido una constante. Claro, bueno, entonces, viste, la gente tiene su paciencia y la gente tampoco está, digamos, para vivir de una imagen cuando la realidad pero, a ver, se opone a la imagen o se opone a lo que es el gobierno. El peronismo no es feminismo, el peronismo no es de izquierda, el peronismo no es lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner ni el de Alberto Fernández. O sea, entonces, a ver, vos votás 1, 2, 3, 4, 5 veces a un determinado partido que no tiene internas. La última interna fue en el 87 entre Menem y Cafiero. No tiene una vida democrática interna, más allá de la concepción que pueda haber respecto de lo que es la democracia en un sentido, digamos, tradicional y lo que entiende el justicialismo, las prioridades que tiene el justicialismo respecto de las formas políticas. Una democracia que sea una democracia, a ver, para mí la democracia también es cuando vas al supermercado y podés comprar. La democracia no es una vez cada 4 años cuando pones un papel en una urna. No es eso la democracia, no se agota ahí. Cuando el pueblo participa, cuando el pueblo se organiza, hay el pueblo, la comunidad, la gente, llámalo como quieras. Ahí sí tenés una democracia. Pero es un hecho que ha habido un contraste muy fuerte entre lo que han sido los resultados electorales invocando al peronismo y lo que han hecho después. Y después encima te dicen, no, bueno, pero esto no es peronismo. Bueno, entonces, ¿qué es? Es un fraude. Utilizar... Con todo respeto, nosotros nos hemos desafiliado del Partido Justicialista por un problema que vos estás describiendo de maniobras a la hora de elegir los candidatos y no mandar la internas. Pregunta era esa. Yo te digo, a ver, el peronismo tiene que tener mínimo, a ver, elecciones y tiene que haber identidad. Pero vos estás hablando del Partido Justicialista, no estás hablando del peronismo. Vos estás hablando del Partido Justicialista. Yo estoy hablando de los que van a las urnas ahora con el nombre de Frente Patria, la foto de Vita y de Perón. Nosotros no hay una fuimos identidad. A las urnas con la foto de Vita y de Perón. No hay unidad. Y no somos nada de eso que estás hablando. Yo estoy respondiendo a la pregunta. No hay identidad doctrinaria entre lo que es la oferta, lo que es el gobierno, lo que es la gestión y lo que la gente votó. ¿Entendés? En lo que fue el kirchnerismo, terminó, reducido a qué, a un feminismo, a una izquierda, ¿entendés? No tiene nada que ver con el justicialismo, ¿entendés? Entonces, la gente, de vuelta, la gente... El gobierno de Alberto Fernández no claramente, el gobierno de Alberto Fernández claramente no, y no lo decimos hoy, lo dijimos el primer día. Perdón que referencie tanto a Guillermo Moreno, pero bueno, vengo de ese espacio. Pero fue Guillermo Moreno el que lo dijo el mismo día que Cristina lo eligió, que había elegido al peor. O sea, en eso no tenemos ninguna diferencia. Pero yo no hablaba de Guillermo porque Guillermo no fue presidente. Yo estaba hablando pero la pregunta fue cómo sintetizábamos hoy el ingreso de Guillermo Moreno a un espacio del cual él había sido sumamente crítico. Sí, pero esa es la pregunta que te hizo a vos, a mí me hizo otra. En realidad yo estoy conectando la pregunta que me hizo a mí, no a vos. Pero sí, en verdad, si te quedó algo por decir de ese tema... Yo cuando lo escucho a Guillermo Moreno, sí, escucho un peronista. Claro que sí. Claramente. Por supuesto. Y tendemos a confundir que el peronismo es el Partido Justicialista y el peronismo es el Partido Justicialista, es Principios y Valores, es el movimiento obrero, los sindicatos, las ramas femeninas, los jóvenes. O sea, es un movimiento, no se puede... Está bien, pero como herramienta electoral no expresa el justicialismo. El PJ, quizás no. Nosotros lo hemos denunciado, que lo tenemos. Vas con el justicialismo, ¿no? Lo hemos denunciado muchas veces que tuvimos intrusado el partido. Nosotros hemos ido a elecciones con principios y valores por muchas de las cosas que estás describiendo. ¿Cómo llegamos a
al Frente Patria, porque hay un mínimo común denominador. La gente se está cagando de hambre, perdón por la expresión. No tienen trabajo. Si viajas en subte, a simple vista se ve que los subtes vienen más vacíos. La autopista, era imposible circular por la autopista y hoy, ni siquiera a horas picos, tenés problemas para circular, salvo los días viernes. Hay una caída, las persianas bajan sistemáticamente, las pymes cierran sistemáticamente. Hay una realidad que pareciera no queremos ver. Entonces, si dentro de el espacio que tiene un músculo político y de intención de voto superior al nuestro, podemos ingresar nosotros diciendo, muchachos, ustedes se están equivocando, el pueblo tiene hambre porque nosotros nos estamos equivocando en la propuesta que le estamos llevando al pueblo argentino. Salimos de Perón, salimos del modelo ese de producción y trabajo, tenemos que volver a eso. Y somos los únicos que lo estamos proponiendo, hoy desde un espacio amplio, y también, perdón, la falta de modestia, pero también somos los únicos que creemos que podemos llevar a la Argentina a ese modelo de producción y trabajo con una Argentina industrial. Porque lo tenemos escrito y porque tenemos al tipo que ya lo hizo. Fue el secretario de Comercio que más duró porque pudo administrar el comercio. Otro día hablamos del INDEC, pero bueno, no vamos a pelearnos. Pero quería ¿sabés qué? Está absuelto. Bueno, pero absuelto será a nivel judicial, ¿no? Pero en la, bueno, en la memoria... si no creemos en la justicia tenemos un problema. Y sí, lo tendremos, ya lo creo. Pero... Bueno, perdón, hoy en día es el sector que más críticas recibe es la Administración de Justicia. Sí. Pero debemos seguir creyendo en la justicia, si no, ¿cómo resolvemos nuestra creer en la justicia es muy distinto de tener que soportar una imposición judicial que te investiga cuando perdés las elecciones, por ejemplo. ¿No? En un Estado de Derecho no hay otra posibilidad, si no tenemos que cambiar. Evolucionar, claro. Que también es una... Hablábamos de los cortes de calle. También la revolución también es un derecho, y el derecho de conquista también es válido, si no... Está bien, pero esos no eran revolucionarios, perdóname. ¿Qué cosa? La gente que quemaba una goma en la 9 de julio para cortar para que le den más planes de trabajo, no es una revolución, eso es vivir sin trabajar. No, tampoco lo fue. Quien hoy reprime a quienes manifiestan se subió arriba de un caballo y cortó rutas por la 125. Iban por la tercera generación. Depende del lado que venga, del lado que venga. Yo no voy a defender, tengo una formación que me gusta el orden. ¿Sabe? Que mi formación me gusta el pueblo ordenado. De hecho, nosotros decimos que hay que terminar con esto, pero dentro de la ley y el orden somos respetuosos de la ley y de la justicia, aunque no nos guste los fallos judiciales. Sí, es evidente que tiene que cambiar. Es evidente que tiene que cambiar que vos para obtener una sentencia de un daños y perjuicios estés 10 años. Es evidente que tiene que cambiar la criminalización que hay en la Argentina de la paternidad. Sí. Ser padre en la Argentina es como interponer un habeas corpus en la época de los milicos, más o menos. Y eso es demagogia y eso hace que la gente no crea en la justicia. Tiene razón. Pero si Cristina es condenada, es corrupta, y si Moreno es absuelto, dudamos de la justicia. Yo no creo que la queremos a la carta. Yo te estoy hablando. No dudamos de la justicia. Yo no estoy hablando de Cristina Kirchner. Yo te estoy hablando de cómo funciona la administración del Poder Judicial, no de Cristina Kirchner. Eso es un caso. O sea, después de este rico intercambio de opiniones, de posturas y sobre todo de valoración, ¿no?, que hacen siendo dirigentes que proceden de, diría yo, filoperonistas, les quiero preguntar si han visto la serie de Menem. ¿Qué les genera eso a un peronista, digamos, de ahora? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Una parte del kirchnerismo decía que eso no era peronismo.
Y evidentemente el peronismo es un abanico, ¿no? Tiene muchas facetas, muchas caras. ¿Cuál fue tu...? Yo la vi, vos, Leandro? Yo lo conocí de muy chico a Carlos Menem porque estuvo preso en el barco 33 Orientales. Junto con otros tantos, ¿no? Sí, claro, junto con Dehesa, Triaca, claro, exactamente, Cafiero estuvo también. Otros estaban en Magdalena, como Lorenzo Miguel. Y yo lo conozco de ahí. Después Menem estuvo en Mar del Plata, de donde soy yo. Y el domingo, cuando después de almorzar decía, vamos a visitarlo a Carlos. O sea, yo lo conocí mucho en esa época, cuando estuvo viviendo en Mar del Plata. La serie la vi, la de Netflix la vi, no todos los capítulos no la terminé de ver, pero sí la vi. Es una etapa, no sé, es una etapa, es una serie, ¿no? O sea, no refleja lo que fue. Yo entiendo que fue un periodo de la historia de la Argentina, el menemismo, en donde la corrupción tachó las buenas intenciones. Había cosas que había que hacer, evidentemente. Había cambios que había que hacer, evidentemente. Pero creo que el gobierno de Menem, un dato o algo que condicionó, que va a condicionar la valoración de esa gestión, es la corrupción muy grande que tuvo. Pero sí, yo lo conocí personalmente, lo conocí mucho, sí, lo veía. Ya te digo, los sábados, los domingos, después de almorzar iba mi padre a hablar con él y a tomar mate, así, a tomar café, y yo, bueno, jugaba con los hijos, ¿no? A veces me quedaba escuchando. Una personalidad magnética, ¿no? La de él. Sí. Porque ese dejo provinciano que tenía caía bien, no, como un hombre modesto persona, y no. bueno. Yo creo por lo que uno ha visto, pero no solamente en esta serie, sino en general sobre el gobierno de Carlos Menem, se omite en primer lugar la situación en la que asumió, que era francamente de guerra civil. Sí, por supuesto. Porque la hiperinflación es eso, un barrio yendo a saquear al otro. En el Gran Buenos Aires pasó en varios lugares. Y también creo que se hace hincapié en los aspectos que por ahí son farandulescos. Pero era un gobierno, el de Carlos Menem, bueno, ganó elecciones hasta que se cansó. Sí, por supuesto. En el 91, en el 93, en el 95, recién cae frente a la Alianza en el 97. Pero bueno, un gobierno agotado. Uno es, una persona es el presidente y otra persona es personalmente, ¿no? Claro. Y siempre destaco yo que aquí, creo que fue en el año 98, que devalúa Brasil. Y es decir, eso para cualquiera que producía, recuerdo tenía 2 clientes que eran fabricantes textiles, decía, dejo todo acá y me voy a fabricar a Brasil, que me cuesta un tercio, porque Brasil se manda una bruta devaluación y acá seguíamos aferrados a la convertibilidad. Pero le vamos a preguntar a Alberto. La serie es una obra de entretenimiento. Ficción. Exacto. Solemos cometer el error de creer que, vamos a darle la categoría de novela histórica, es una novela, no es la realidad. Ninguna novela histórica refleja la realidad. Y tampoco la de Carlos Menem. Yo me quedo hablando de la serie, me decía mi esposa, fíjate que cuando trabaja, corre carrera, juega al básquet, juega al golf, baila con las odaliscas. ¿Y sabes lo que hace Menem en toda la serie? Toma decisiones. Todo el tiempo tomando decisiones de la hostia, ¿no? Que cambian. Eso, más allá de la novela histórica, me pareció un hallazgo de quienes hicieron la serie. Los presidentes trabajan de tomar decisiones. Y tenemos un presidente que dudo de la facultad que tenga para tomar decisiones. ¿Te parece? Mirá que, ojo con los sueños que tenés que se te pueden cumplir. Mirá si llegas a ganar Kicillof y vamos a ver, no creo que vaya a ser fácil la convivencia con
con Kicillof. Estaremos, pero... si no vamos al modelo de producción y trabajo, estaremos del lado de enfrente nuevamente, no hay ningún inconveniente. Pero ustedes Vamos se a las casan y se catacumbas divorcian con toda facilidad. Pero si lo que importa es el modelo que queremos ofrecerle al pueblo nuestro. Bueno, hasta ahora no es más, no es más que intenciones, ¿no? Son papeles. Bueno, hasta ahora tenemos el compromiso. Literatura política, diría yo, hasta ahora. Tenemos el compromiso que vamos a trabajar en ese sentido. Ajá. Si ese compromiso se rompe, volveremos a las catacumbas a dar nuestro mensaje. No hay ningún problema. No estamos nosotros acá para cubrir un cargo. La política, lamentablemente, fue discusión de quién ocupa los cargos. Desde hace 20 años a esta parte, lo único que se discute es quién ocupa los cargos. Fíjate que cuando llegué me preguntaste si iba en algún lugar. Y no es esa nuestra lucha. Nuestra lucha es volver a una Argentina industrial, volverle al pueblo argentino que vuelva al trabajo para que el hombre recupere su dignidad y la mujer también, de llevar la comida a su mesa, que los chicos vuelvan a comer en la mesa familiar, vuelvan a hacer los deberes en la casa y no que tengan que ir a un comedor, que tengan que ir a una de estas organizaciones que afortunadamente existen, pero no nos enorgullecen, no nos puede enorgullecer que los nuestros tengan que ir a tomar la merienda a otro lugar que no sea la propia casa donde se transmiten los valores. Pero es el gobierno que está haciendo Kicillof en provincia de Buenos Aires, ¿se compadece con todo eso que decís? Nosotros nos oponemos, el gobernador no puede, eso es un tema del gobierno nacional. Bueno, en lo que le incumbe. Lo que nosotros no vamos a... Las diferencias que tenemos con el gobernador son justamente del plano económico. El gobernador sostiene la renta universal o la sostenía. Afortunadamente han dejado de hablar de renta universal y volvemos a reivindicar la cultura del trabajo. Somos un movimiento de los trabajadores. Muy bien, mira, nos quedan 2 minutos y quiero también, como vos dijiste que estaba administrando el tiempo justicialistamente, vamos a darle 1 minuto a Leandro Romero para que exprese algo que le haya quedado en el tintero de esta charla, que me parece que ha sido más que interesante. No, ojalá puedan ponerse de acuerdo, ojalá que la posición que tengan dentro de este frente se materialice, porque después de más de 20 años de kirchnerismo, lo que ha habido es hiperinflación, más pobreza, menos trabajo, inversiones que se van del país, ha habido más violencia, ha habido más delincuencia, gente de ese espacio que ha dicho que si no tendría trabajo saldría de caño, o que trabajar es robar es un trabajo. Ojalá que lo consigan, está bueno, o sea, que lo intenten, está muy bueno. Yo lo que veo es otra realidad, creo que el electorado ve otra realidad, ve que está subiendo, las encuestas siempre son discutibles, pero ha habido un pequeño repunte en el consumo, 20 años no es poco tiempo, ha habido una notable baja de la inflación, ha habido una notable baja en la desvalorización del peso. Argentina está empezando a exportar cosas que antes no exportaba. Ojalá que dentro del peronismo exista gente que lleve las ideas del general Perón, del peronismo, no después, gente que en el radicalismo lleve las ideas de Irigoyen, gente que en la izquierda lleve las ideas de los marxistas, así, no los vota nadie, pero el que vota al peronismo sepa que está votando, el que vota al radicalismo sepa que está votando, y los que votamos a Milei lo votamos porque fue el único que tenía un proyecto claro y que dijo qué iba a hacer si ganaba. Lo dijo bien clarito. Terminar con la inflación, terminar con el Banco Central, terminar con todos estos organismos del curro, de la memoria y de esto y del pasado y de aquello, echar a los que no trabajan, que no sea un caos la Argentina, que el que, digamos, que corta no cobra, porque encima que no trabajan, dejen trabajar a los demás, viejo. La gente votó eso. Espero que lo consigan en la provincia de Buenos Aires y bueno, que las ideas que están impulsando hagan mella, ¿no? en la alianza, eso. Tengan su oportunidad. Claro. 1 minuto para decir Alberto Visconti. Gracias, Leandro. Por favor. 1 minuto para decir por qué hay que votar por Fuerza Patria. ¿Estás convencido? ¿Vos vas a votar a Fuerza Patria? Por supuesto. Ajá, bueno. Por supuesto. A ver. Porque somos el único espacio que le está proponiendo un cambio radical a este modelo económico.
No es verdad que se terminó con la inflación. Le hicimos recién un ejemplo muy claro. Si el amigo tiene esos $5.000 con que me iba a comprar la Sandero, hoy ya no me la puede comprar. Es claro que no se terminó con la inflación. Y por más consumo que tengamos, si no tenemos los bienes para ese consumo, que fue el problema que tuvo la década ganada, el problema que la década ganada existió, yo te agradezco la reivindicación del general, pero entre el 2003 y entre el 2002, porque comienza con Duhalde, y el 2012 los argentinos vivimos muy bien. De hecho hubo un amigo Fraga, ¿no?, de apellido, que dijo, creían que con el sueldo de un trabajador podían comprar celulares y viajar a Brasil. González Fraga. González Fraga. Y lo dijo porque era verdad. Esa realidad existió. Si la única verdad es la realidad, esa realidad existió. Bueno, vamos, eso. Por eso hay que votar al peronismo. Hay que votar al peronismo para volver a esa Argentina. Caballeros, les estoy muy agradecido. Gracias. Creo que la audiencia también por este intercambio que hemos tenido, que me parece que cada uno expuso sus argumentos. Y bueno, y es cuestión de la ordalía que va a ser la elección. Un placer el intercambio de ideas. Sí, lo mismo, y saludo a Guillermo, le tengo mucho aprecio. En lo personal a Guillermo Moreno le tengo aprecio, lo conozco y le tengo aprecio. Y le mandamos un saludo al Puma, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que es el auténtico artífice de la posibilidad que nosotros tenemos acá. Gracias, Gustavo. Será hasta la semana que viene, estimada audiencia, el viernes, como todos los viernes, a las 21 horas, aquí en La Noticia Tras el Espejo. Nos estamos viendo entonces y nos estamos escuchando. Hasta entonces.